Buenas tardes o buenos días a todas y todos. Ustedes ya me conocen, soy la doctora Gabriela Asís y conmigo van a ver hoy la actividad teórica. Hoy el tema que vamos a abordar es la anatomía normal, por supuesto, de los riñones. Comenzamos ubicándolos, son dos, uno derecho y uno izquierdo, que se encuentran en la zona inferior, son retroperitoneales, como vamos a ver a continuación. Se sitúan, por supuesto, a nivel de la cavidad abdominal y vamos a ver la relación que tienen tanto con la vena cava inferior como con la aorta, la porción descendente de la aorta. Este esquema que les he traído me pareció súper didáctico y es como si estuviésemos viendo al paciente desde la parte posterior, desde atrás. Entonces tenemos a la derecha el riñón derecho, que como pueden ver ustedes está más descendido que el riñón izquierdo. Por encima del riñón derecho y del riñón izquierdo se encuentra la glándula suprarrenal. También tenemos en la parte superior del riñón derecho podemos observar al hígado, la serosa peritoneal que se ve perfectamente bien y también digamos desde dónde hasta dónde se ubican los órganos porque tenemos la vértebra digamos dorsal, la duodécima vértebra dorsal, el cuerpo de esa vértebra y si contempláramos el borde inferior del riñón derecho, llega hasta la tercera vértebra lumbar. Esta corresponde a otra imagen que también nos muestra ambos riñones, tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, con sus respectivas glándulas suprarrenales. También se observan perfectamente bien los vasos, la aorta abdominal con su bifurcación en arterias ilíacas y, como les dije anteriormente, el riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo, se ve al corte. Tanto el riñón como la glándula suprarrenal se ven al corte, de manera tal que podemos visualizar la pelvis renal y los uréteres. Ya vamos a ver con más detalles cómo se observa el riñón al corte. Esto corresponde a un riñón de un ser humano vivo o cadavérico, pero se los he traído particularmente porque es un riñón que correspondió a un feto. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago referencia a la edad? Porque conserva las lobulaciones fetales. Esto que ustedes ven como cisuras son estos surcos que dividen al riñón durante la vida fetal en lobulaciones, que obviamente después desaparecen en la vida adulta. Esto es un corte, o sea, una superficie de corte de un riñón, pero que correspondió a un paciente adulto. Se puede ver en el corte en la zona del ilio, que es la zona central, donde se observa perfectamente bien la grasa del ilio de un color amarillento brillante. Los cálices y la pelvis renal están abiertos, ya lo vamos a ver con más detalles o detenimiento, y se puede observar también la diferencia que existe por los colores entre la zona cortical, que es la pardo más clara del resto del parénquima, digamos, y muy cercano a la cápsula, y la zona medular, que es la que tiene un color rojizo más oscuro. Este esquema también es súper didáctico porque por un lado tiene a la derecha
una figura del riñón al corte, y a la izquierda se ve perfectamente bien también un riñón real, digamos, al corte, la superficie de corte fijado en formol, porque todos los órganos que se fijan en formol adquieren ese colorido pardo amarronado muy característico. El pardo puede ser más claro, más oscuro, pero de ese color se tornan los órganos fijados en formol. Entonces vamos a digamos, dirigir la atención hacia la foto de la izquierda, donde se puede ver muy bien la corteza renal arriba, la médula renal a la cual hacía referencia yo en el riñón de la foto anterior. Tenemos los cálices mayores, fíjense, y su correspondiente correlación con el dibujo. Luego tenemos la pelvis renal, que se continúa por supuesto con los uréteres. Los cálices mayores se van dividiendo y van formando los cálices menores. Dijimos, la pelvis renal se continúa con el uréter. Después tenemos pirámides renales y columnas renales abajo, ¿no es cierto? Finalmente, ambos riñones están rodeados por una cápsula de tejido fibroso que nosotros, digamos, cada vez que hacíamos autopsias, se tienen que decapsular y se decapsulan con mucha facilidad los riñones. Eso con el objetivo de ver bien la superficie, del órgano, ¿no? O sea, para verlo en condiciones normales como en condiciones patológicas. Ahora vamos a hacer referencia a algunas características generales del o de los riñones. Entonces, repitamos, los riñones son órganos retroperitoneales, es decir, se hallan detrás de la serosa peritoneal. Tienen forma de habas, es decir, de porotos, como están señalando las flechas. La consistencia de ambos es firme y el colorido es rojo vinoso en fresco, porque fijados en formol tienen un color, como yo les dije anteriormente, pardo. Las medidas de los riñones son muy fáciles de recordar. Cada uno mide 12 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. O sea, 12 por 6 por 3. Y pesa cada uno 170 gramos. El volumen de los dos riñones es sensiblemente igual. Sin embargo, el riñón izquierdo es ligeramente más voluminoso que el riñón derecho. Habitualmente el riñón tiene una arteria renal que se origina en la aorta abdominal y luego se divide en una rama anterior y otra posterior, como vamos a ver en las diapositivas que siguen. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, no es infrecuente encontrar más de una arteria renal emergiendo de la porción abdominal de la aorta o de alguna arteria ilíaca. Haciendo referencia a estas cuestiones que tienen que ver con las arterias y con las venas renales, les cuento que la sangre ingresa obviamente a los riñones por las arterias renales, estas de las que hablábamos anteriormente. Ellas se ramifican en capilares muy pequeñitos que interactúan directamente con las estructuras urinarias del interior de los riñones. Estas estructuras diminutas, que son estructuras funcionales del riñón, se llaman nefronas. Les cuento ahora cómo hace el recorrido la arteria renal derecha. Se origina primero de la parte o cara derecha de la aorta abdominal, a nivel de la primera vértebra lumbar.
mide de 3 a 5 centímetros de longitud. El diámetro varía entre 7 y 4 milímetros. El recorrido que hace después que sale desde la aorta es lateral y algo oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Se amolda al cuerpo vertebral y a la salida del músculo psoas. Pasa detrás de la vena cava inferior y se sitúa detrás de la vena renal derecha, rodeada por un rico plexo nervioso. Entonces ya tenemos constituido el paquete vasculonervioso a nivel del hilio renal. Si habláramos de la arteria renal izquierda, también se origina de la aorta, pero de la cara izquierda, por supuesto, de este gran vaso. Su forma es igual de voluminosa, digamos, que la derecha, pero más corta. El trayecto también es oblicuo hacia abajo, atrás y lateral, sobre la columna y el músculo psoas. Si estamos hablando de la arteria renal izquierda, está oculta por el páncreas, que ya vimos en clases anteriores. Yo les comentaba en otras diapositivas que no es raro encontrar anomalías o malformaciones que tienen que ver con varias arterias renales. Acá estamos observando una visión anterior de la parte o de la porción abdominal de la aorta y sus ramas. Y se observan perfectamente bien 4 arterias renales en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo que están marcadas por estrellas azules. Esta fotografía también nos muestra 4 arterias renales en el lado derecho, marcadas también con estrellas, y las referencias anatómicas que son el número 1 correspondiente a aorta, el número 2 a la arteria mesentérica superior y el número 3 al tronco celíaco. Otra imagen también para que tengan bien presente que es muy frecuente encontrar más de una arteria renal. Aquí esta figura o esta fotografía nos muestra arterias renales en 2 del lado izquierdo, también marcadas con las estrellas, y los puntos de referencia son la aorta, la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. Continuando con la vascularización del riñón, decimos que aquí se filtra la sangre, los residuos se eliminan y se reabsorben sustancias vitales que son devueltas al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio. La sangre filtrada, por supuesto, sale a través de los vasos venosos, que son las venas renales, que luego van a desembocar en la vena cava inferior y luego en la aurícula derecha. Bueno, continuando con la circulación del riñón, vamos a hablar de las venas renales. Y las venas renales se originan arriba en las pirámides de Malpighi. Constituyen una verdadera bóveda venosa que recibe también sangre desde las venas subescapulares. Parten también desde esa bóveda venas peripiramidales que descienden por las columnas renales que están entre las pirámides, ¿no es cierto?, hasta el seno del riñón. Alrededor de los cálices forman verdaderas coronas venosas que terminan en 2 o 3 troncos gruesos que se reúnen finalmente por delante de la pelvis renal
por fuera, por supuesto, del ilio para constituir o formar la vena renal, que como dijimos anteriormente desemboca finalmente en la vena cava inferior y desde allí a la aurícula derecha. Los riñones son órganos que tienen una inervación muy abundante que surge o proviene del plexo celíaco, de los nervios esplácnicos mayor y menor, mesentérico superior e inferior y a veces del tronco simpático lumbar. Estos nervios se disponen a cada lado de los plexos alrededor de la arteria renal y con ellas penetran en el ilio renal y siguen, por supuesto, sus ramificaciones, las ramificaciones de la arteria renal. También algunos de los nervios originados por el plexo celíaco y esplácnicos pasan al ganglio aórtico renal, que está situado por encima de la arteria renal, derecha e izquierda, cerca del origen, y estos nervios son los que contienen fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. El riñón al corte ya lo hemos visto en varias fotografías. Entonces tenemos que decir que interiormente los riñones tienen una zona cortical, que es la que se puede ver ahí, está bien marcada, digamos en líneas generales, una zona medular y, por supuesto, la pelvis renal, que se continúa con los uréteres. En este esquema vamos a mencionar algunos de los constituyentes del parénquima renal que todavía no hemos descrito. Dijimos que en líneas generales teníamos una corteza renal, que es la que está marcada con el número 1, y una médula renal, que está señalada con el número 2. El número 3 corresponde a una papila renal, que es la unión de la pirámide con un cáliz menor. El 4 representa a las pirámides renales. Es importante contarlas porque, por ejemplo, un número menor de pirámides renales nos estaría indicando un riñón hipoplásico. Un riñón disminuido de tamaño, pero con el número de pirámides renales normales corresponde a un riñón atrófico, por ejemplo. Y esta es una relación directa entre la anatomía normal y la anatomía patológica. El número 5 corresponde a las columnas renales, el número 6 a la cápsula que rodea el riñón y que hemos descrito anteriormente, una cápsula de tejido fibroso. El 7 corresponde a uno de los cálices menores, el 8 a uno de los cálices mayores, el 9 al conducto que es el uréter, el 10 a la pelvis renal. Y esta zona del riñón, toda ella, digamos que tiene además tejido adiposo que está señalado en este esquema con un colorido amarillento, corresponde al ilio renal, donde tenemos la pelvis, la arteria renal, la vena renal y por supuesto los filetes nerviosos o plexos nerviosos. La función de la nefrona que dijimos nosotros es esa unidad diminuta constituida por túbulos colectores, túbulos renales y fundamentalmente los capilares glomerulares que están dentro de lo que vamos a ver como glomérulo renal. Entonces dijimos esta función de filtrado glomerular. Ese filtrado se realiza en unidades que se llaman glomérulos. Cada riñón tiene más de 1 millón de estructuras, estas pequeñitas llamadas nefronas. Las nefronas se localizan en parte en la corteza y en parte en el interior de las pirámides renales, en donde los túbulos de las nefronas conforman la mayor parte
de la masa de las pirámides renales. Por último, mencionar brevemente, las nefronas realizan la función primaria de los riñones, que es regular la concentración de agua y otras sustancias en el organismo, ¿no es cierto? Filtran la sangre, reabsorben lo que el organismo necesita y excretan el resto para la formación de la orina finalmente. Es aquí donde se realiza el filtrado glomerular, justamente como el nombre lo indica. Esta estructura, si se quiere, histológica, no anatómica, es el glomérulo, que está constituido por una cápsula, y el ovillo glomerular, que está formado por pequeños capilares que provienen de arteriolas aferentes y eferentes. Es aquí donde se realiza el filtrado de las distintas sustancias y de líquidos. Aquí tenemos dos fotos. La de la izquierda es un esquema que nos muestra justamente el glomérulo, que está compuesto por la cápsula y que se llama cápsula de Bowman, y el ovillo glomerular. Ese ovillo glomerular tiene ese penacho aproximadamente 8 lóbulos capilares, que en conjunto se llaman, o reciben el nombre de red capilar, porque son del calibre de los capilares. A la derecha vemos una fotografía de una imagen histológica normal, vista con el microscopio óptico y teñida con la coloración de Paz. En el centro de esta imagen real, digamos, se puede ver el glomérulo. En el centro del glomérulo, el ovillo glomerular, por fuera la cápsula teñida con la coloración de Paz, y rodeando el glomérulo se encuentran los túbulos renales cortados transversalmente, ¿no es cierto? Estos túbulos están revestidos por células, las células del epitelio tubular, que asientan sobre una membrana basal que también se tiñe con la coloración de Paz. Bueno, y con esto terminamos y será hasta la próxima. Muchas gracias por la atención.